Muy bien, toca el caso en este supuesto en donde la resolución miscelánea fiscal incorpora algunas precisiones en relación con el CFDI de retención e información de pagos. De hecho, algunos de los aspectos más, digamos, novedosos que tiene la miscelánea en de alguna manera, en alguna expedición de comprobantes, es justamente en este sentido. Este CFDI de retenciones e información de pagos, pues nace como consecuencia de este anexo 20 que ya hemos platicado. Estamos viendo en pantalla la publicación del 28 de julio de 2017. Es decir, el CFDI por retención e información de pagos es un documento o un CFDI, un tipo de CFDI que ya está, digamos, circulando desde hace mucho tiempo y que es un CFDI diferente al CFDI 3.3. El CFDI 3.3, como podemos ver en pantalla, se refiere al apartado 1 y el que vamos a hablar en este momento se refiere al apartado 2. Es un CFDI, digamos, en una versión 1 que nos va a permitir, digamos, señalarle a la autoridad, informarle de alguna manera todo lo que involucra un pago o una retención. Y para ello, bueno, pues la autoridad, pues desde que ocurrió o desde que conocemos la guía de llenado del anexo 20 de, de- del- de los comprobantes fiscales, pues resulta que ahí se prevé justamente una guía de llenado de este comprobante, solo que está, digamos, un poquito, entre comillas, escondida porque se encuentra en el inciso 2, ¿no? En el inciso segundo de esta guía de llenado del anexo 20. Vemos casi siempre, o hemos visto casi siempre la 1, que es la 3.3, pero en el caso concreto la 2 aparece como este CFDI por retención e información de pagos. Este CFDI pues involucra ya propiamente hay un minisitio, digamos, por parte de la autoridad en donde nos establece que nos va a permitir documentar la retención de impuestos efectuados y los pagos realizados, sobre todo a residentes en el extranjero. Aun cuando este tipo de CFDI no solo es para esos efectos, sí es, digamos, en su mayoría utilizado como tal. De hecho, entonces, si dentro de nuestras operaciones existen pagos al extranjero en donde esos pagos involucraron ingresos para estas personas en términos del título quinto de la ley del ISR, en ese momento es obligatorio utilizar este tipo de CFDIs. Entonces, vale la pena también comentar que este tipo de CFDI no está disponible, o sea, no se puede hacer con la versión 3.3. Este CFDI es diferente. Es decir, tenemos que solicitarle a nuestro proveedor de facturación que nos habilite este aplicativo o este tipo de CFDI. E incluso si en determinado momento necesitamos un complemento de los que pudiéramos utilizar por obligación de la propia miscelánea, establecérselo así al proveedor. Es decir, esto no está disponible si no se solicita. Cabe apuntar que en el caso concreto del SAT no está disponible un servicio gratuito para hacer CFDI por retención de información de pagos. Solamente se puede hacer, digamos, una consulta de él una vez que se realizó, es decir, quien ya habilitó este sistema y tiene a bien la posibilidad de hacer este tipo de CFDIs, los puede consultar desde internet. Entonces, nosotros podemos, en el mismo repositorio en donde consultamos el CFDI 3.3, también podemos consultar este CFDI por retención de información de pagos, pero no lo podemos hacer ahí. Entonces, queda claro que para implementarlo necesitamos solicitárselo a nuestro proveedor. Evidentemente tendrá un costo y en su momento si utilizamos alguno de los complementos que se requieren, pues necesitaremos también hacérselo saber a nuestro proveedor. ¿Qué tipo de complementos existen para este comprobante? Pues básicamente son, por ejemplo, enajenación de acciones, dividendos, intereses, arrendamiento, pagos a extranjeros, que es, digamos, de los más utilizados, premios, fideicomisos no empresariales, planes de retiro, intereses hipotecarios,
operaciones con derivados, sector financiero y pues digamos de los más recientes que se relaciona con plataformas tecnológicas. Al final de este curso platicaremos un poquito de este tipo de cosas, de plataformas tecnológicas y los CFDIs que se utilizan en ese aspecto. Pero bueno, entonces tenemos un CFDI por retención de información de pagos cuyo sustento, cuyo fundamento legal de alguna manera es esta regla miscelánea 2.7.5.4. Entonces, esta regla que ya tiene algunos años de existir, simple y sencillamente comienza señalándonos algunos de los preceptos legales en donde en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley en este caso del IEPS e incluso en el código, de acuerdo a este contexto, se tienen la obligación de expedir CFDIs, es decir, si nosotros nos vamos a alguno de estos preceptos, exclusivamente dice que se van a expedir comprobantes fiscales. Nunca señala si se refiere al 3.3 o a este comprobante. En el caso concreto, por ejemplo, si nosotros revisáramos la ley del impuesto sobre la renta, vemos en pantalla que dice que para efectos del artículo 76 fracciones 3. Y entonces si nosotros revisáramos la ley del impuesto sobre la renta en ese precepto, tenemos justamente que recordar que se trata del capítulo 9, que señala las obligaciones de las personas morales del régimen general de ley. Y se señala justamente en la fracción tercera la obligación de expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, de acuerdo con lo previsto por el título quinto de esta ley, o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma, y en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. Entonces, como podemos observar, esta fracción tercera es distinta e independiente de la segunda, que es la que nos obliga como personas morales a expedir un CFDI 3.3. Sin embargo, como podemos observar, nos habla simple y sencillamente de un comprobante fiscal. En el caso concreto de la fracción tercera, entonces, cuando está hablando de que se deben asentar los pagos efectuados y el impuesto retenido, pues se refiere exclusivamente a un documento como este, como un CFDI 3, como un CFDI por retención e información de pagos. Entonces, si nosotros retomamos el contexto de la regla, nos damos cuenta que se refiere exclusivamente a este supuesto, en donde ya no se trata de hacer dobles CFDIs como veíamos en el fundamento legal. Por un lado, estamos hablando por nuestras actividades tradicionales, como un CFDI 3.3, y por el otro, en esta fracción tercera, a un CFDI por retención de información de pagos para identificar esos pagos que hacemos sobre todo al extranjero. Entonces, en resumen, si nosotros, por ejemplo, en el caso de extranjeros, no tuviéramos esos comprobantes fiscales, pues literalmente en términos del artículo 27 en su fracción quinta, no sería deducible ese pago al extranjero, porque ahí nos señala la obligación de contar con lo que disponga este artículo 76 fracción tercera. Entonces, esto es delicado porque en su mayoría muchos contribuyentes que realizan pagos al extranjero por los cuales representan un ingreso en términos del título quinto para esos extranjeros, no están haciendo este comprobante. Entonces, recordemos, este comprobante no es el 3.3, este comprobante es uno diferente, es una versión 1 y se llama CFDI de retenciones e información de pagos. Entonces, bajo ese contexto, esta regla pues nos hace saber en qué preceptos y qué incisos etcétera debe considerarse como comprobante fiscal al que se refiere en este supuesto y no al 3.3. Entonces, bajo ese escenario, pues los CFDIs de retenciones de información de pago se emitirán en un documento electrónico, como ya veíamos en el anexo 20, en su fracción segunda. Y de igual forma que este CFDI puede emitirse de manera anualizada en el mes de enero de cada año, sobre todo obviamente inmediato siguiente a aquel en el que se realizó la operación o se pagó, salvo que exista alguna disposición legal o reglamentaria que exprese algo en contrario. Entonces, en determinado momento podríamos hacer uno anualizado en el mes de enero.
es decir, ahorita pues ya pasó el mes de enero, debimos haber hecho el anualizado en su caso de todas las operaciones ocurridas en 2019 de esos contribuyentes. Si no se hubiera hecho así, pues bueno, evidentemente tenemos una contingencia. En el caso concreto de 2020, pues es importante, yo les diría, en su momento, quizá no esperarse a hacer un CFDI anualizado, podríamos hacerlo por operación, pues para tener un mayor control de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Porque aquí al final del día se trata de una mera información, pero información que requiere el SAT. Es decir, recordemos que hoy la posibilidad del SAT para compulsar la información que el propio contribuyente le envía, pues es muy importante. Entonces, este dato en donde se está haciendo de alguna manera una retención, o incluso si no lo hubiera, porque a lo mejor se aplicó un tratado para evitar la doble imposición, pero se debe reflejar eso en el CFDI por retención de información de pagos. Y será el único documento con el que cuente la autoridad para poder identificar ese hecho. ¿Ok? Entonces es importante también señalar que una vez que uno se empieza a meter un poquito a este comprobante, se dará uno cuenta que en el caso concreto de los catálogos que utiliza y las claves que se deben incorporar a ese comprobante, pues podemos ver, por ejemplo, en pantalla que se refiere a un sinnúmero de pagos a residentes en el extranjero, como pueden ser, por ejemplo, servicios profesionales, regalías por derechos de autor, autotransporte de carga, servicios prestados por comisionistas, arrendamientos y otros ya, digamos, también incluso hasta locales, ¿no? Enajenación de acciones, enajenación de bienes inmuebles, enajenación de otros bienes, enajenación de desperdicios industriales, por ejemplo, dividendos o utilidades distribuidas. Ya veíamos hace rato que tiene incluso su propio complemento. Otro más clásico pues también es intereses, arrendamientos en fideicomiso. En fin, como podemos observar, pues también tiene por ahí su renglón, digamos, de otro tipo de retenciones que en determinado momento la propia legislación exigiera hacer y no hubiera una clave específica para ello. Y como punto final, pues bueno, tenemos ahí el de servicios mediante plataformas tecnológicas, que más adelante abordaremos y que tiene que ver con esos CFDIs que proporcionan las plataformas como ya sabemos, que existen, entre otras, bueno, el Uber, Cabify, Airbnb, etcétera, todo este tipo de plataformas en donde ya se establece la obligación de hacer este tipo de comprobantes para efectos de documentar todas esas retenciones que se le están haciendo al intermediario del uso de esta plataforma, ¿no? Más adelante abordaremos ese tema, pero se refiere a este tipo de CFDIs. En particular, también señalar que en el caso en que se emite un CFDI por la realización de actos o actividades o por la realización o por la percepción de ingresos, y en el mismo se incluye ya la información sobre las retenciones que se realizaron, pues evidentemente los contribuyentes pueden optar por considerarlo como una constancia y comprobante fiscal de retenciones. Es decir, en algunos casos ese comprobante fiscal, como lo sabemos, imaginemos un comprobante fiscal, por ejemplo, de actividad profesional, ¿no? En donde esos honorarios tienen una retención del ICR del 10% y del IVA de las 2/3 partes. Esa retención se refleja en el comprobante fiscal y entonces esa retención en particular, en el caso concreto, pues sirve como constancia de haberla realizado, pero en este caso pues la está generando obviamente el emisor del comprobante, ¿no? El que prestó el servicio, y en consecuencia el que lo recibe pues ya no requiere de un comprobante fiscal en donde esto conste. Esto es así porque incluso hay por ahí hoy ya está en la ley. Antes, el año pasado estaba en la ley de ingresos, pero hoy ya está en la ley de impuesto a la renta, y en la ley del IVA, la posibilidad de utilizar estos comprobantes como constancias de retenciones. Entonces, tenerlo en consideración, o sea, es decir, no se requeriría un comprobante adicional. Eso es lo que nos está señalando este precepto. Y si en alguna disposición fiscal se hace referencia a la obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas, salvo prueba en contrario, salvo que nos digan algo diferente, se tendrá que hacer con base en esta regla, es decir, hacer un CFDI por retención de información de pagos.
Entonces, este CFDI es muy importante y bueno, al final de cuentas, incluso en casos en donde a través de una sociedad civil ciertos notarios estén prestando sus servicios, se puede emitir evidentemente este CFDI por las retenciones que realiza comúnmente el notario, pero sin embargo se debe indicar en este campo que plantea la regla, pues la denominación de la sociedad civil y seguida de una diagonal, de tal suerte que se establezca también la clave en el RFC del notario que emitió o bien que autorizó ya en definitiva el instrumento público notarial en donde consta la operación. Entonces, como podemos observar, independientemente que se haga a través de una sociedad civil, un CFDI por retención de información de pagos, en el caso del nombre, ahí además del nombre de la sociedad se va a agregar el RFC del notario, que al final de cuentas fue quien autorizó el instrumento público. Es importante aquí precisar también aquellas personas que administran planes personales de retiro y que se contratan de manera individual o colectiva y cualquier tipo de institución con este tipo de objeto social se debe incorporar en este caso, ellos están obligados en términos de esta regla a incorporar el complemento de CFDI para planes de retiro, que evidentemente ya está publicado en el portal del SAT y que incluso tiene un instructivo para su llenado. Entonces, tengámoslo en consideración, este CFDI por retención de información de pagos, estrictamente hablando, no es nuevo, pero sí no es muy conocido y esto nos está llevando a tener una serie de problemáticas, sobre todo aquellos que manejan pagos al extranjero y que, como ya dijimos, esos pagos resultan un ingreso en términos del título quinto de la ley del SR. Entonces, tengámoslo en cuenta y este comprobante, recordemos, se debe señalar en él básicamente esta información que requiere la autoridad a través de este esquema y que oficialmente la propia ley del ICR nos está señalando como obligación de expedir. Bien, otro comprobante que involucra esta miscelánea fiscal y que también necesitamos poner en consideración es el CFDI de nómina. Esto en relación con la regla que nos permite, la regla 2757, que nos permite la emisión de un CFDI, digamos de nómina, pero por el ejercicio fiscal de 2019. Es decir, ya estamos en febrero de 2020 y resulta que la autoridad, digamos de prácticamente los últimos 2 años, nos ha permitido que mediante una regla similar a esta, que el contribuyente pueda corregir CFDIs de nómina que contengan algunos errores o omisiones en su llenado. O incluso, bueno, antes era hasta en su versión, recordemos que esto nace a consecuencia de una versión 1.1 con respecto al complemento versión 1.2 y que de ahí pues evidentemente hay una duplicidad y cuando no se canceló el 1.1 pues resulta que con la 1.2 se duplicó y bueno, toda una serie de problemáticas que derivaron en el prellenado incorrecto de la información necesaria para efectuar el cálculo de la declaración del ejercicio, en el caso concreto de las personas físicas. Pero ahora resulta que esta información pues también le sirve a las personas morales para identificar el monto de las erogaciones por estos conceptos que están implementando o que están aplicando en su declaración del ejercicio. De tal suerte que esta facilidad que año con año ha venido existiendo, por esta ocasión se ha reducido el plazo. Antes prácticamente nos daban hasta abril para poder corregir cualquier comprobante de nómina. Y ahora por los mecanismos que implementa la autoridad a partir de 2019, que los veremos justamente en una regla más adelante, que involucra en donde la autoridad va a utilizar el contenido de los CFDIs de nómina como fuente de información para prellenar la declaración del ejercicio de las personas morales del régimen general. Eso implica entonces que los CFDIs de nómina estén correctos, de tal suerte que si no fuese así podamos hacer uso de esta regla. Lamentablemente el tiempo se agota y tenemos exclusivamente hasta el 29 de febrero
para poder hacer este cambio de comprobantes. Es decir, si detectamos que hay un error o si la propia autoridad nos detecta el error y nos envía la información, seguramente nos dirá qué tipo de comprobantes y bajo qué concepto. Muchos de los aspectos que han venido ocasionando ya en concreto errores son el uso de, por ejemplo, de comprobantes de nómina en donde no se distinguieron los conceptos ordinarios de los extraordinarios. Es decir, que a conceptos, digamos, por separación o indemnización, se tomaron como un tipo de régimen como si fueran salarios, cuando debían ser como un tipo de régimen que incluso tiene una clave, que es la 13, en donde esa clave se establece para efectos de indemnización o pagos por separación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto se debía hacer por separado. En su momento podría haber juntado un solo comprobante siempre que mi sistema de nómina me permitiera implementar dos complementos, uno por la parte del régimen de sueldos y otro por la parte de indemnización y separación. Si esto yo no lo hice de esa manera, seguramente la autoridad nos estará reportando errores en nuestros comprobantes. Caso concreto tendría yo que corregirlos y solo tengo hasta el 29 de febrero. Otro aspecto importante es justamente el hecho de que debimos haber aplicado. Voy a abrir la guía de llenado del CFDI. Bueno, recordemos que esta parte de nómina, bueno, hay un portal de recibo de nómina y hay una guía de llenado del comprobante de recibo de pago de nómina. Esa guía de llenado en concreto nos establece justamente pues el hecho de tener la posibilidad de utilizar el comprobante. Por ejemplo, en este caso, si abrimos la guía, veremos que se prevé pues un apéndice 5 que se llama procedimiento para el registro de subsidio para el empleo causado cuando no se entregó en efectivo. Aquí es importante recalcar que este apéndice, para nada más dar un pequeño refresco de esto, fíjense cómo en un comprobante fiscal, digamos tradicional de nómina, resulta que los contribuyentes comúnmente o tienen impuesto a cargo o tienen pues, un subsidio para el empleo que se les debe entregar. En el caso concreto, cuando ocurre que se les debe entregar un subsidio para el empleo, pues en automático el sistema nos abre, digamos, un nodo que se llama otros pagos, que lo tenemos por acá, y en ese momento pues nos señala cuál es el subsidio para el empleo que se le va a entregar de acuerdo al subsidio causado referido en la tabla. Pero ¿qué pasa cuando ese ingreso del trabajador da como resultado un impuesto a cargo? Es decir, que el subsidio para el empleo causado es cero y como consecuencia no se le entrega el subsidio para el empleo, en consecuencia no se habilita el campo del nodo de otros pagos y el campo del subsidio para el empleo entregado porque no se le entregó. Eso pues, en automático nos da una problemática que dice la autoridad: si tú no habilitas ese nodo al menos con un centavo, no podemos saber el subsidio causado y es requisito que venga ese subsidio causado en tus comprobantes fiscales para que yo pueda identificar que ese subsidio causado, digamos mes con mes, no rebasa como los 407 pesos a que hace referencia a la tabla de subsidio. Pero también pues que esta información me va a servir de base para poder prellenar la declaración del ejercicio tanto de esa persona asalariada como incluso todos esos datos que conllevan a lo que está señalando la propia disposición en relación con la expedición correcta del comprobante. Entonces, en resumen, nos obliga a partir de ese escenario a señalar un centavo en los casos en que se tengan impuestos a cargo. Como podemos observar, por ejemplo, en el ejemplo del SAT, tenemos 155 pesos a cargo de ICR. Eso en automático no hubiese habilitado el nodo de otros pagos. Sin embargo, en la práctica que debíamos hacer con base en este apéndice 5, en esta guía de llenado,
nos señalaba que debía ser de 1 centavo. Entonces, tú le debías capturar 1 centavo para que en automático te generase el subsidio causado que encontró en la tabla con la cual se aplicó este dato. Entonces, como podemos observar, todos los recibos deben tener el centavo en el sentido de cuando nos da impuesto a cargo para poder habilitar el subsidio. Si esto no ocurrió, si tenemos simplemente recibos con solo el impuesto, digamos, a cargo, pero no se ve el subsidio causado, resulta que el comprobante es incorrecto. Y en el caso concreto, bueno, pues hay por aquí una disposición de la propia guía en donde nos dice, y aquí pues considérenlo, esta guía nos dice en su página 74 que hay una nota 12 en donde nos establece que ciertas notas, además de la clave 13, ¿se acuerdan de la clave 13 relacionada con la indemnización y la separación del catálogo? En donde le damos un tipo de régimen y separamos los conceptos ordinarios de los extraordinarios. Y también nos hace señalamiento al propio apéndice 5 que acabamos de revisar. Dice que serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2019. Es decir, esta información debimos haberla realizado, este centavito debimos haberlo puesto desde cualquier recibo de 2019. Recordemos que esto se hace por todo el ejercicio. Incluso en esta nota nos señalaba que aquellos que utilizasen esta facilidad, digamos, esta nueva modalidad, lo podían hacer incluso desde 2018, pero debían hacerlo por todo el ejercicio. Es decir, esta práctica de señalar el centavo para habilitar el subsidio causado no es nada nueva, ya data desde 2019. Es decir, todo 2019 debió haberse hecho de esta manera, con el centavo. Bueno, entonces resulta que en la autoridad, bajo este contexto de la regla, nos dice, oye, tienes hasta el 29 de febrero para identificar los que estén incorrectos y en consecuencia hacer lo propio, es decir, corregirlos a más tardar el 29 de febrero. Incluso mediante un documento que se llama descripción de campos, archivo, cartas de invitación, patrones con errores en el cálculo de retenciones de nómina, pues nos muestra aquí pues una serie de errores que pudieron tener nuestros comprobantes fiscales por nómina y los cuales la autoridad los va a estar señalando de acuerdo a los campos y cuál es el detalle de cada uno de estos errores. Entonces, es importante que revisemos porque seguramente cuando abramos la declaración del ejercicio, la declaración anual de las personas morales del régimen general, nos va a saltar o previamente nos pudo haber enviado a la autoridad alguna notificación en donde nos diga que tenemos una cierta cantidad de recibos incorrectos. Entonces, tengámoslo en consideración porque como sabemos, el hecho de cambiar un comprobante fiscal, en el caso de como lo hacemos a través de esta facilidad que nos permite esta regla, como podemos observar, realmente lo que involucra el cambiar un comprobante de nómina que dice que fue emitido en 2020, pero que en realidad la fecha de pago fue en 2019, pues así se refleja de hecho en el comprobante. Entonces, de alguna manera no hay ningún problema porque queda asociado. Independientemente que ese comprobante de 2019 esté cancelado y en el nuevo se pueda relacionar con aquel. Además, cubre la parte de la fecha de pago en donde, pues evidentemente debe haberse realizado en 2019, porque eso no se puede cambiar por el hecho de hacer un nuevo comprobante. Y entonces nos establece también esta regla que el beneficio, en este caso, de poder hacer un comprobante de 2019 en 2020, no va a liberar a los contribuyentes de realizar cualquier pago de alguna diferencia que pudiera haber sido no cubierta en el ejercicio pasado, ¿no? Es decir, a la hora de hacer la corrección resulta que algo estuvo mal y debimos haber pagado una cantidad diferente de impuestos, pues habrá que calcular la actualización y los recargos y en su momento, pues evidentemente pagarlos. Entonces, tenemos aquí una contingencia importante porque si esto que hemos venido platicando no está correcto, si tenemos por ahí algún requerimiento de la autoridad, alguna notificación que nos dice que así será, pues tendremos un problema. Más adelante veremos una imagen en donde la precarga de la declaración del ejercicio nos da como consecuencia que se estén precargando los FDIs de nómina a cierto corte. Entonces, esto apunta a que en la medida que podamos identificar estos errores lo más pronto posible, corregirlos,
y esperar a que la autoridad lo suba al portal y esa información caiga en nuestra propia declaración, pues bueno, esto puede tardar un tiempo importante, derivado pues a la saturación del sistema que se avecina, ¿no? Ya se avecina la presentación de la declaración del ejercicio, y pues bueno, muchos contribuyentes no van a tener el dato adecuado en la parte del CFDI de nómina. Entonces, eso no se va a poder editar. Ya vamos a ver más adelante cómo en la declaración prellenada no se puede editar, sino que se tienen que cambiar los CFDIs de nómina. Entonces, tenerlo en consideración para que esos CFDIs de nómina pues tengan a bien estar correctos y puedan hacer la precarga hacia la declaración del ejercicio. Una vez dicho todo esto, resulta entonces que para la autoridad esto de haber señalado pues conceptos ordinarios y extraordinarios de manera correcta, de haber señalado el centavo en cada uno de esos comprobantes que habilitó el subsidio causado, etcétera. Esto antes, pues bueno, podemos hacer un comprobante fiscal y a lo mejor no tenía esta posibilidad, estaba incorrecto y sin embargo se certificaba. ¿Qué va a pasar a partir de este año? Pues resulta que a partir del 1 de enero, luego de ese cambio, la autoridad, digamos, de manera optativa, previó que todo enero de 2020 la certificación pudiera darse sin este hecho, es decir, algunos contribuyentes que todavía no se han dado cuenta de que hay que señalar el centavo, lo pudieron hacer. Sin embargo, este anuncio en el portal del SAT, en donde nos dice que ya es obligatorio esta verificación, esta validación que van a hacer los proveedores de certificación a partir del 1 de enero de 2020, significa que usted no va a poder certificar un comprobante que no traiga ese centavo cuando se tiene impuesto a cargo de los trabajadores. Cuando no se tiene impuesto a cargo, ya dijimos, pues evidentemente va a traer un subsidio para el empleo a entregar y se va a habilitar en automático. Pero eso no va a pasar si viene un impuesto a cargo. Ahí tendremos entonces que utilizar este mecanismo del apéndice 5 que acabamos de revisar. Entonces, cuidado, porque esto nos va a propiciar una problemática en la precarga de la declaración anual. Y eso pues no nos va a gustar que lleguemos al día 28-29 de marzo, ya muy felices a presentar la declaración del ejercicio, cuando evidentemente no va a tener los datos correctos, donde nos va a estar enviando errores la autoridad y un sinnúmero de comprobantes fiscales que no cumplen el requisito de este apéndice 5. Por esa razón, en este apartado que vemos en pantalla, nos dice, a partir de este momento, pues ya queda sin efectos el apéndice 5, es decir, ya es automático que lo debes hacer, porque la validación ya va a ser por parte del certificador y ya no por parte del propio contribuyente, de tal suerte que si no se hace esto en automático, pues no vamos a poder certificar. Esto será a partir ya de 2020 como una medida de validación. Y recordemos corregir, si esto fuera el caso, los de enero de 2020. De tal suerte que todos desde enero traigan ese centavo, independientemente que en enero no los hubiéramos podido timbrar sin la problemática que hoy vamos a tener. Entonces, en resumen, nos está afectando de distintas maneras. Por ahí la propia autoridad nos dice que en qué caso nos están utilizando, bueno, estaban ocurriendo las problemáticas, y bueno, aquí es importante también señalar que toda esta connotación de determinar el subsidio para el empleo, de detallarlo de manera expresa y por separado, pues realmente no vienen de una guía de llenado. O sea, hoy lo establece la guía, pero, o lo ha establecido desde antes, ¿no? Pero estrictamente hablando, el detallar estos conceptos lo dice el propio decreto que dio vida al subsidio para el empleo. Y estamos hablando del año 2013 y vigente a partir de 2014. Entonces estamos hablando ya hace muchos años en donde el propio decreto nos dice que el subsidio debe venir por separado. Y resulta que pues seguimos teniendo nóminas que no lo contienen y bueno, pues, hoy tenemos esa problemática. Entonces es importante saberlo, porque de otra manera, si no estuviera digamos de una manera adecuada, pues bueno, incluso podríamos llegar al extremo de precisar que el comprobante de nóminas no cuenta con requisitos fiscales, y eso, como bien sabemos, en términos pues de la propia ley, sería un concepto literalmente no deducible. Entonces esta problemática podría extenderse hasta ese nivel, ¿no? Ya no hablamos de
de una simple sanción por haber hecho un comprobante de manera incorrecta, sino de una posible no deducibilidad de esto. Entonces, tengámoslo en cuenta, esto parte de esta regla 2757 y pues bueno, hay que tomar en consideración las medidas que acabo de comentar. También en relación con esto del subsidio para el empleo, bueno, hay otra regla, la 31713, es nueva, a pesar de que su contenido no pareciera tan nuevo, porque nos habla de la declaración informativa de subsidio para el empleo. Nuevamente platicar de que esto, ¿dónde viene esta obligación de la declaración informativa? Pues bueno, viene en el propio decreto del subsidio para el empleo que se publicó el 11 de diciembre de 2013. Sin embargo, mediante esa regla, pues nos dice que si nosotros emitimos un CFDI de nómina y que en esos comprobantes que emitimos estamos, digamos, incorporando lo que establece este apéndice 5, que ya decíamos, es el procedimiento para registrar el subsidio para el empleo causado, cuando no se entregó en efectivo, es decir, cuando había impuesto a cargo, como, es decir, el centavito que acabamos de platicar, como lo dice ya la guía de llenado, pues bueno, en ese momento, si nosotros no tenemos esto incorporado en nuestro CFDI, pues estrictamente hablando estaríamos obligados a la declaración informativa de subsidio para el empleo. Entonces, cuidado porque esto es bastante delicado y como podemos observar, muchos de los contribuyentes nunca consideraron este apéndice 5 desde 1 de enero de 2019, ya tienen esta contingencia. Evidentemente, pues el acreditamiento de esas cantidades que se entregaron por subsidios para el empleo sería no acreditable para aquellos que realizan pagos por estos conceptos de salarios y ese subsidio para el empleo no se hubiera anotado propiamente, ¿no? No se haya anotado el monto del subsidio para el empleo de manera expresa y por separado, como ya lo comentamos, en esos CFDIs de nómina que se entregaron. Entonces, es algo que, insisto, no es nada más derivado de la regla que vemos en pantalla, sino del propio decreto. Entonces, en el decreto está, digamos, la clave de todo. Allá desde 2014 que inició el subsidio para el empleo, se estableció que debía venir expresamente y por separado. Sin embargo, no se ha hecho y entonces, estrictamente hablando, no sería posible su acreditamiento. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, en donde sí se entregó y debe venir establecido en el comprobante, y por el otro lado, donde no se entregó, pero es necesario señalarle un centavo para efectos de habilitar el subsidio causado y saber cuánto le corresponde por todo el ejercicio al contribuyente. Y que esa información sirva para la precarga, para el prellenado de la declaración anual a partir de este año. Es decir, a partir de la declaración anual de 2019 ya contiene estos datos. Entonces es importante hacer las correcciones pertinentes, puesto que se tiene hasta el 29 de febrero para concluir. Y bien, hay también otro tipo de declaraciones, ya digamos un poco más, un tanto diferentes, relacionadas que ya no tienen relación con CFDIs, que son justamente la declaración informativa de operaciones relevantes. Este nombre lo tiene a partir de esta nueva miscelánea 2020. Resulta que el antecedente lo tenemos básicamente en el artículo 31A del Código Fiscal, en donde, digamos, de alguna manera, para adecuar lo que ya decía la Ley de Ingresos en su artículo 25, fracción primera, respecto de la presentación de información relacionada con operaciones relevantes. Ahí se hablaba de cierta información y en determinado momento esto que vemos en pantalla, realmente esta información ya lo señalaba la Ley de Ingresos desde el ejercicio pasado, es decir, hemos venido presentando información de operaciones relevantes desde el año pasado, con base en este esquema que viene en la Ley de Ingresos, y lo que estamos viendo es, digamos, para darle más certeza jurídica al contribuyente, sacar esa disposición, digamos, ese detalle de la información que había que presentar de la Ley de Ingresos y ponerlo directamente en el 31A del Código. Entonces, hoy tenemos un 31A, ahora sí, con el mismo texto que ya sabíamos. Sin embargo, precisar que, por ejemplo, estos contribuyentes a los que se encuentran obligados con base en su contabilidad a presentar cierta información de operaciones relevantes, pues se refiere a operaciones financieras, se refiere a operaciones con partes relacionadas, se refiere a operaciones relativas a la participación en el capital de sociedades y a cambios de residencia fiscal, a las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas, todo lo que implica opciones y escisiones,
y a las relativas a enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros, operaciones con países con sistema de tributación territorial, operaciones de financiamiento y sus intereses, pérdidas fiscales, reembolsos de capital y pagos de dividendos. Entonces, este tipo de operaciones en su momento son obligatorias presentar la información de manera trimestral a través de pues, un formato electrónico que la autoridad prevé, y esto se hace dentro de los 60 días siguientes a que concluyó ese trimestre. Entonces, de entrada, por ejemplo, este último trimestre de 2019, que se tendría que presentar a más tardar en febrero de este año, a fines de febrero, sería su fecha máxima, pues bueno, también está documentado en un artículo transitorio del Código Fiscal, en donde se dispone que, pues bueno, para esos efectos, pues la información correspondiente a ese último trimestre se deberá presentar a más tardar el último día de febrero. Y en ese sentido, pues utilizando los mismos medios y formatos que el SAT ha venido señalando mediante reglas de carácter general. Y también, por si esto fuera poco, el artículo 40 transitorio de la resolución miscelánea nos vuelve a ratificar este 29 de febrero, que es la fecha máxima para presentar la información. Obviamente estamos hablando del mismo aplicativo que ya se ha venido utilizando, es decir, entramos al minisitio, digamos, de la declaración informativa de operaciones relevantes, y hoy de alguna manera se llama de esta forma, pero se refiere justamente a esa información a la que hace señalamiento el 31 del código, y necesitamos pues esta parte. Ahora bien, resulta que la información que se prevé en este aspecto de la regla 28115, pues esta regla de alguna manera prevé la información de operaciones justo de esta nueva forma, entre comillas, nueva forma fiscal 76, y hoy ya se llama Declaración Informativa de Operaciones Relevantes. Esta declaración, bueno, pues, involucra pues un periodo de tiempo en donde la autoridad pues va a considerar un periodo de tiempo, es decir, un periodo de tiempo en donde decíamos 60 días posteriores al trimestre, y ahí nos presenta las fechas. Entonces, esta información se va a presentar de acuerdo a la ficha de trámite 230, que habla justamente de esa declaración informativa de operaciones relevantes, y ahí pues bueno va a tener todo el contexto de cómo habrá de presentarse ya a partir de lo que corresponda para el ejercicio de 2020. Es importante señalar que esta información de operaciones relevantes no se debe presentar siempre y cuando, pues evidentemente no se hubiesen realizado en este periodo, digamos, operaciones que ya comentamos, ¿no? De las que ya comentamos. También aquellos contribuyentes distintos de los que componen el sistema financiero, y también los contribuyentes que optaron por dictaminar estados financieros por contador público, que hayan cumplido con la presentación de dicho dictamen en tiempo y forma, y estos, bueno, quedarán relevados de declarar operaciones cuyo monto acumulado en el ejercicio de que se trate sea inferior a 60 millones de pesos. Entonces, en esos casos no se debe presentar la declaración, entonces tenerlo en consideración para los efectos conducentes.